Saludo en la línea de Mega Noticias TVC a Jesús Ortega, expresidente nacional del PRD. Un gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por su llamada y estoy a sus órdenes, Yoli. Plantean gobernadores del Partido Acción Nacional que en México existen dos crisis, la crisis sanitaria y la crisis económica, y que esto puede derivar en mayores índices de violencia y en todo caso llegar a una situación de ingobernabilidad. Y si revisamos los números de inseguridad, las cifras de violencia, mes con mes viene una tendencia en algunos delitos al alza independientemente de la pandemia del coronavirus y las medidas de aislamiento. ¿Cómo consideras, cómo evalúas que está la situación de seguridad o inseguridad en territorio mexicano y si puede desembocar, como dicen los gobernadores del PAN, en una situación de ingobernabilidad? Pues en primer lugar decirte que no son solamente gobernadores del PAN, sino también son gobernadores del PRI y el gobernador de Michoacán, que es del PRD. Y efectivamente ellos coinciden en que estas dos crisis, la económica y la de salud, está derivando en que se profundice la brecha de desigualdad y que también crezca el número de pobres. Y ello va paralelo a un terrible crecimiento de los delitos patrimoniales y de los delitos de homicidio y de feminicidio y otros que agravian a la sociedad en su conjunto. Me parece a mí que el Estado mexicano y particularmente el gobierno está dejando de cumplir con su principal responsabilidad, esto es, la de garantizar seguridad en las vidas y en el patrimonio de las personas. La creciente violencia, inseguridad y el creciente número de delitos no son necesariamente consecuencia de la crisis de salud. El crecimiento venía en ascenso antes de la pandemia y ahora ha crecido con mucha mayor rapidez y ha sido más fuerte su impacto en el conjunto de la sociedad mexicana. En realidad, el gobierno está resultando claramente incapaz para garantizar la seguridad de las personas. Jesús, ahorita que comentaba este tema de la incapacidad del gobierno, yo quisiera preguntarle y enfatizar en esta parte que al gobierno le conviene tener una mayor cantidad de pobres, es una pregunta, porque veíamos parte del discurso del presidente donde hace referencia que nadie secuestra a los pobres, que secuestran a las personas que tienen recursos, que tienen dinero. ¿El discurso es el equivocado? ¿O cuál es la lectura que usted le da a esto? Sí, totalmente es un discurso equivocado, pero no solamente es un discurso, sino es una estrategia equivocada. Tal parece que al presidente de la República le interesa efectivamente que este país nuestro sea un país de personas dependientes al gobierno, que sobrevivan sobre la base de esperar la ejecución de los programas asistenciales. El gobierno no está alentando ciudadanía y menos está propiciando crecimiento económico y generación de empresas y generación de empleos. Está propiciando un país de servidumbre y un país de personas dependientes al gobierno. Por eso este discurso de precariedad del gobierno de López Obrador. No quiere un país de ciudadanas y de ciudadanos, quiere un país de personas viviendo en la precariedad para que estén permanentemente dependiendo del gobierno. Esta es la estrategia y el discurso clásico de los populistas en otras partes del mundo y desde luego también en México.
Y respecto a la política económica del presidente, ¿cómo la evalúas? Porque muchos años ustedes fueron cercanos, el presidente López Obrador y tú tuviste mucha afinidad política en cierto momento cuando él estaba en el PRD. Respecto a la política económica que observas el día de hoy, que se ha presentado en medio de la pandemia, ¿cómo la evalúas? Él fue un dirigente muy importante al grado de que el ingeniero Cárdenas la propuso como candidato a la jefatura de gobierno y antes como presidente del partido. Sí. Pero debo decir que con Andrés Manuel, un grupo de militantes siempre tuvimos diferencias y confrontación. Me estoy refiriendo a una confrontación de ideas, una confrontación de propuestas y de proyectos. Sí. Tan es así que López Obrador se salió del PRD cuando no quiso sostener este debate al interior de nuestro partido y por eso forma Morena. Y una de las diferencias fundamentales con Andrés es que él no tenía un proyecto de crecimiento de la economía, él no tenía un proyecto de generación de empleos dignos y bien remunerados, un proyecto para hacer que la economía creciera mucho más allá de lo que lo habían hecho los gobiernos priistas y panistas. Nos planteábamos en el PRD que debíamos de crecer al 5% en promedio cada año y un crecimiento sostenido. Bueno, esta visión de López Obrador de que él puede generar empleos regalando recursos a partir de programas asistenciales y de programas electoreros es la situación previa a un desastre económico que se traduzca en mayor desempleo, que se traduzca en mayor pobreza y a final de cuentas en mayor desigualdad. No hay un proyecto de desarrollo del país y de crecimiento, hay un proyecto de un presidente sobre el cual dependamos todas y todos los mexicanos, es decir, un caudillo populista. Cuando hace referencia de estas diferencias que han tenido quizá a lo largo de la historia, no solamente ustedes como partido, sino algunas otras figuras políticas de este país, el patrón de conmigo contra mí es una constante y se lo pregunto porque hay quienes están con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero veíamos imágenes hoy en Veracruz donde le reclaman que pues ¿por qué no los atiende a ellos, no? A estos manifestantes. En cambio, si fueran familiares del Chapo, seguramente tendrían la atención del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la campaña electoral del 2006, en varias ocasiones, Andrés Manuel afirmó a los medios de comunicación y también al interior del partido, expresaba lo siguiente: el partido soy yo. Y también dijo, la campaña soy yo. Nosotros decíamos que él repetía el discurso del Rey Sol, de el Estado soy yo. Y siendo presidente, está reproduciendo esa visión del ejercicio del poder. Él es el Estado, o él supone que el presidente es el Estado. Y desde luego se equivoca rotundamente, pero en esa equivocación conduce al país a una dictadura, a un gobierno despótico en donde no haya otro poder que el que él representa. Por eso es tan grave el discurso de conmigo o contra mí. Ese discurso era el de los fascistas italianos. Sí. Ese discurso era el de Mussolini y el de otros líderes totalitarios. Por eso hay que combatir ese discurso, porque nos va a llevar a un sistema totalmente autoritario y dictatorial. Para concluir, Jesús, ¿hay garantías, avances dentro de la oposición en México, tanto del PRD, con el PAN, con el PRI,
para de verdad crear un frente, tal vez como se planteaba el mismísimo BOA, pero crear un frente transparente con toda la legalidad para hacerle contrapeso en el legislativo, en el ejecutivo, en el judicial, sin llegar a una situación de ingobernabilidad? ¿De verdad hay alturas de miras en la oposición? Pues seguramente que muchos en la oposición estamos pensando en que es posible la construcción de un frente democrático opositor. En primer lugar, en términos políticos, y cuando le digo esto es ponernos de acuerdo en qué puntos necesitamos enarbolar. ¿Cuáles serían? Nosotros por ejemplo, cómo lograr un crecimiento de la economía. En primero, cómo parar la crisis, y en segundo lugar, cómo alcanzar crecimientos de la economía. En segundo lugar, resolver que solo a través de la creación de empleos dignos y bien remunerados se va a combatir la pobreza. En tercer lugar, de que la ley debe de aplicarse, de que la Constitución es vigente y que la ley y la Constitución están por encima de la voluntad del presidente de la República o de la voluntad de cualquier individuo. Nos interesa un desarrollo económico sustentable, sin destruir el medio ambiente. Creemos que nos podemos poner de acuerdo para garantizar un ingreso básico universal en lugar de todos estos programas electoreros y asistenciales. Bueno, le doy algunos puntos de lo que podría ser un programa político de un frente democrático opositor que posteriormente se pudiera traducir en un frente de carácter electoral. Perfecto, Jesús. Le agradezco mucho estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Jesús Ortega, expresidente del PRD. Gracias. Gracias a ti, Alejandro, y a Yoli. Perfecto, le agradezco mucho por estos minutos. Seguimos pendientes.